Seguimos con las series de doctrinas bíblicas, desmontando doctrinas antibíblicas y extrabíblicas que se dan en las diferentes iglesias hoy día a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Y hoy le toca el turno a una doctrina que es muy controvertida, una doctrina que es controversial al máximo a nivel mundial en las iglesias. Una doctrina que ha hecho que mucha gente tome como excusa para no llegar a las iglesias. Mucha gente toma como excusa, no, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque es que allá me van a despelucar todo el dinero. No, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque es que allá piden mucha plata. Y vamos a hablar hoy acerca de lo que son los diezmos. A ver qué dice la Biblia acerca de los diezmos. Nosotros escuchamos mucho estas frases como esta. Siembra en el ministerio. Compra una acción del canal. Pacta con Dios. Maldito soy con maldición, porque vosotros todos me habéis robado. ¿Será verdad? ¿Será eso? ¿Será bíblico todo eso? ¿Es bíblico diezmar en este tiempo? ¿Es pecado? Vamos a leer. Voy a empezar con algunos de los argumentos que utilizan muchos pastores y predicadores de este tiempo para justificar que se debe diezmar. Voy a hablar de las dos posturas. ¿Se debe diezmar o no se debe diezmar? Vamos a empezar desde Génesis 14. Génesis 14. Si bien es cierto, alguien una vez me dijo, pero hermano, los diezmos no son de la ley, porque los diezmos están en la Biblia desde antes que Dios le diera la ley a Moisés. Y en efecto, es así. Los diezmos están antes de que Dios ordenara como ley dar el diezmo a través de Moisés. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 24. Es el argumento, uno de los mayores argumentos que utilizan los manipuladores de el diezmo hoy día. Leo Génesis 14 del verso 17 al 24 y dice: cuando volvía de la derrota de Dorlaomer y de los reyes que son con él, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabet, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tu enemigo en tu mano y que le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digáis: yo enriquecí a Abraham, excepto
solamente lo que comieron los jóvenes. Y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. El texto a resaltar acá es el texto número 20, en el que dice, y le dio, la última parte del texto número 20, donde dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero hacer, primero, voy a parafrasear lo que sucedió acá. Abraham venía de una batalla, de una guerra, de enfrentar enemigos. Dios, el Dios Altísimo, le entregó la victoria a Abraham. Derrotó a sus enemigos. Y solía suceder de que cada vez que dos pueblos se encontraban, el pueblo victorioso se llevaba los bienes, saqueaba la ciudad a la que vencieron y se llevaba los bienes. Y acabamos de leer acá que Abraham, una vez llegó de la victoria, se encontró con el sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le entregó los diezmos de todo ¿qué? El botín que conquistó de los otros enemigos, del pueblo enemigo o de la otra nación que él venció. ¿Cierto? Presten atención a eso, porque ahí es donde necesito que se enfoquen. Abraham entregó el 10% del botín que saqueó de la otra nación que derrotó. Abraham no diezmó, no dio el 10% de sus bienes, dio el 10% del botín de la nación que sacó. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis a que Abraham dio el 10% del botín? Porque fue algo que Abraham ganó, que Dios le entregó. No fue un bien suyo. Y si podemos ver acá, Abraham, ¿quién le dijo que diera esos diezmos? Absolutamente nadie. Él voluntariamente, con un corazón agradecido, fue y llevó el 10% del botín que había ganado, que Dios le había entregado. Ahora, ¿qué pasa con este texto? Porque este texto lo utilizan mucho hoy día los predicadores de la prosperidad para justificar y decir que los diezmos no son de la ley, que los diezmos son antes de la ley. En efecto es cierto. ¿Por qué? Porque esto aconteció 400 años antes de que Dios le diera la ley a Moisés. 400 años antes de que Dios le diera la ley a Moisés sucedió esto de que Abraham entregó los diezmos. Vamos a prestarle atención a esto. ¿De dónde sacan entonces? ¿Por qué utilizan estos textos? Este texto para justificar los diezmos hoy día. ¿Por qué? Porque como cualquier otro texto, como cualquier otra doctrina, aíslan el texto que dice que Abraham dio la 10ª parte del botín, lo aislaron de todo el contexto. Contexto que te dice que era un botín de guerra y no sus bienes. Contexto que te dice que Abraham entregó, él dio. No fue por una ordenanza, no fue por un mandato, ni tampoco por una ley. Él lo hizo voluntariamente. Vamos ahí. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente esto suele pasar y por eso se están dando tantas doctrinas erradas dentro de la Biblia, porque sacan textos y lo aíslan del contexto. Por ejemplo, un texto que sacan mucho de contexto,
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero supongamos Javier va a ir a hacer un examen en la universidad y dice, no estudié. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá otra se va a ir a hacer una operación y bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá el otro va a una entrevista de trabajo y dice, pero son 100. Todo me puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ese texto de todo me lo puedo en Cristo que me fortalece, no habla ni de operación, ni de una entrevista de trabajo, ni de nada fuera solamente de la parte económica, donde Pablo dice, he aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si leemos el todo lo puedo en Cristo solamente que me fortalece, no, lo sacamos de contexto y hacemos una doctrina que la Biblia no dice. Eso también hacen muchos predicadores con este texto de que Abraham dio el 10% del botín. Entonces, tenemos que entender algo. Hay una asignatura que todos los cristianos debemos estudiar, que se llama la hermenéutica. Aunque no querramos escuchar esos términos, debemos estudiarlo. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es el arte de entender o darle la interpretación correcta a la Biblia, la interpretación de vida, para no sacar de contexto los textos y crear un pretexto. Entonces, ¿qué sucede acá? En la hermenéutica te enseña que hay dos tipos de textos: textos históricos y textos doctrinales. ¿Cuál es la diferencia de un texto histórico y de un texto doctrinal? La diferencia está en que el texto histórico fue algo que sucedió para el recuerdo o la memoria de las demás generaciones. Y el texto doctrinal es algo que te manda a hacer y que tiene consistencia en toda la Biblia. Voy a repetir esa parte. El texto histórico es algo que te manda a hacer. Ejemplos. Un texto histórico. Jesús dijo, y hacer discípulos y predicar el evangelio. Eso es un texto doctrinal. Jesús te está mandando a hacer algo. Jesús dijo, y bautizate en el nombre del Padre y del Hijo. El bautismo es una doctrina que nosotros como cristianos debemos practicar. Jesús, textos históricos más. Por ejemplo, un texto histórico más de Jesús. Sed llenos del Espíritu Santo. Ese es un texto doctrinal. Nosotros tenemos que buscarla. ¿Por qué? Porque la llenura. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. Pero textos históricos que se sacan de contexto. Ejemplo, le estoy dando ejemplos para que... Es que Jesús dijo, haced esto, haced, que es un imperativo, un verbo imperativo, haced esto en memoria de mí. Eso es un texto doctrinal. Entonces, un texto histórico también, ejemplo, puede ser ejemplo, pues no me acuerdo ni a dónde los tengo anotados, porque a mí se me olvidan las cosas a veces. Bueno, a veces no siempre. Un texto histórico. El pueblo de Israel derribó los muros de Jericó. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Dice que el pueblo de Israel rodeó Jericó afuera de sus muros y dio 7 vueltas, y a la 7ª gritó y los muros se cayeron. Eso quiere decir
que nosotros también podemos ir, vamos a la iglesia allá de Piedra Católica y vamos a darle vuelta 7 veces y gritamos y se va a caer? Porque ese es un texto histórico y no un texto doctrinal. Sin embargo, usted ve en YouTube a mucha gente que dice, le da la vuelta a los templos que son supuestamente paganos y gritan y no se caen. ¿Por qué? Porque quieren hacer de una doctrina un texto que no es doctrinal, sino histórico. Mira, otro ejemplo, Moisés dividió el Mar Rojo. Cuando salió de Egipto, los egipcios venían detrás y Moisés, el pueblo de Israel se encontró entre el mar y los egipcios. Y Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, extiende la vara. Se abrió el mar y los hebreos pasaron. ¿Usted ha visto a alguien abriendo la cinta costera? ¿Por qué no? Porque eso es un texto histórico. Entonces, otro texto histórico, ¿por qué no veo mucha gente haciendo eso? Dice en Mateo 27:5, eso después lo pueden buscar, y eso solamente para que lo tengan y lo anoten ahí, que Judas fue y se ahorcó, buscó la cuerda y se ahorcó. ¿Eso quiere decir que nosotros también tenemos que buscar la cuerda y ahorcarnos? No, porque eso es un texto histórico. Ahora, lo de Abraham, que dio los diezmos a Melquisedec de todo el botín, ¿es un texto histórico o un texto doctrinal? Porque Abraham lo hizo Dios sin que nadie lo mandara. Dios no le dijo, haz esto. Él lo hizo con un corazón agradecido. Pero muchos dicen, no, pero Abraham fue el padre de la fe. Nosotros debemos imitar a nuestro padre de la fe. Así, bueno, porque entonces si te hay que imitar a Abraham porque dio los diezmos, entonces también tienes que imitar a Abraham porque Abraham mintió cuando llegó a Egipto y presentó a su esposa Agar como su hermana. Mintió. Entonces también hay que practicar eso porque Abraham dio los diezmos, sí, pero también mintió. Abraham también se acostó con la criada de su esposa. También hay que hacer eso. O sea, es un texto histórico que quieren traer doctrinalmente a las iglesias porque les conviene. Cuando Dios le dijo a Josué, ve que yo estaré contigo y voy a ir delante de ti. Entonces todo el mundo agarra ese versículo y lo agarra para uno. Exacto. Cuando eso Dios se lo dijo a Josué. Así es. Entonces, estoy dando solamente esto una introducción para entender qué es un texto histórico, qué es un texto doctrinal y por qué utilizan los predicadores hoy día este texto de Abraham para decir el diezmo sí es de Dios, el diezmo sí hay que practicarlo porque eso está fuera de la ley, estaba antes de la ley y hay que vivirlo, pero esto era un texto histórico. Entonces, mire, que lo agarran de doctrinas en las iglesias. Entonces, otro texto histórico que utilizan para terminar con los ejemplos de los textos históricos es Josué 1, donde Dios le dijo a Josué que todo lo que pisare con la planta de vuestro pie será vuestro. Y usted ve muchos cristianos que van y que yo lo piso eso. Así que eso es tuyo. Sí, visualiza lo que es tuyo. Eso es misticismo. Eso es brujería. Entonces, hay muchos pastores. Escucha lo que le pasó a un pastor. Un pastor ya tenía su iglesia, pero quería construir una ciudad como para retiros espirituales y llevar gente a descansar y todo esto. Y se fue afuera de la ciudad y encontró un lote baldío. Y él, con el texto de Josué 1:3, todo lo que pisar en la planta de mis pies va a ser mío. Agarró el texto, el terreno baldío, lo limpió. Con la ayuda de la congregación recogió dinero con empresas privadas, hizo una gran colecta, edificó un edificio
e hizo una ciudad hospitalaria, una ciudad de descanso, de retiro y de descanso para los cristianos, pero 3 meses después apareció la dueña del terreno y dijo, esto es mío. Él perdió la inversión de todo lo que hizo y la dueña se quedó con todo. ¿Por qué? Porque agarró un texto histórico como doctrina e hizo en un terreno que no era de él, no es aquí, fue en España. Entonces, démonos cuenta. Y después él quería, reclamaba y decía, pero tú dijiste en tu palabra, sí, pero Dios no te lo dijo a ti. Que Dios no está obligado a cumplir algo que Él no ha dicho. Entonces hay gente que quiere torcerle al brazo a Dios con textos históricos que Dios no está obligado a cumplir. Entonces de Abraham lo quieren hacer a la fuerza una doctrina, porque hoy día a la iglesia les conviene más que la gente venga manipuladamente a diezmar. Pero vamos a eso fue 400 años antes de la ley. Vamos ahora a entrar 400 años después a la ley. Porque el diezmo fue ley, ¿cuándo? Cuando Dios le dio los 613 mandamientos al pueblo de Israel. Porque no solamente son 10 mandamientos, fueron 10 mandamientos morales. Pero si le suma a los 10 mandamientos, los mandamientos y las leyes ceremoniales y las rituales, son 613 mandamientos que hoy día los judíos cumplen. Y le voy a adelantar. Los judíos hoy día no diezman obligatoriamente. Y son judíos. Vamos Vamos allá, obligatoriamente no diezman. Vamos allá. Vamos, pero es que este es el tema. Y ellos sí lo tenían por ley. Es decir, que los judíos obligatoriamente por ley deberían diezmar. A ver, vamos allá. Ahora voy a entrar en eso. No, eso es último por allá. ¿Cuándo pasó el diezmo a ser ley? Ya cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. Pero primero vamos a pensar, a analizar qué era el diezmo para el pueblo de Israel cuando fue ley. ¿Qué era el diezmo? El diezmo para el pueblo de Israel era el ITBM que hoy nosotros, los países del mundo, pagamos. Nosotros pagamos un 7%, el pueblo de Israel pagaba 10%, en España pagan el 35%, Costa Rica paga el 35%, o sea, nosotros pagamos el 7%, pero esto era para el sostenimiento de la iglesia y del Estado. Porque recuerde que el pueblo de Israel era gobernado por el sumo sacerdote y los 70 ancianos. Ya va. Los 70 ancianos formaban parte de la tribu de Leví. Vamos allá. Es cierto que el diezmo existió 400 años antes de la ley. Pero como vimos, Abraham decidió voluntariamente, nadie lo mandó, nadie le exigió a llevar a los diezmos. Él dio la 10ª parte de todo, como pudo haber sido el 20, el 30, el 40%, pero él dio el 10%. Nadie le dijo cuánto, ¿verdad? Entonces, los diezmos que dio Abraham a Melquisedec, ya estamos claros que fue voluntario y con un corazón agradecido. Dios instituyó el diezmo como ley
En Deuteronomio 18, si quieren buscarlo, búsquenlo, eso está en 18, Deuteronomio 18 desde el versículo 1 en adelante. Déjenme leerlo para que no piensen que esto me lo estoy inventando yo mejor. Deuteronomio 18, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, 18. Dice el capítulo 18, versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, preste la atención a eso, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. 2, verso 2, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. La tribu de Leví, si usted vamos a hacer un paráfrasis de, vamos allá. Vamos a hacer un paráfrasis. El título lo dice, las porciones para comer. Sí. Vamos a hacer un paráfrasis de qué fue lo que pasó con el pueblo, con la tribu de Leví. ¿Por qué no recibió tierra? Porque Dios lo había seleccionado a ellos para que ministraran su presencia, para que fuesen sacerdotes entre el pueblo y Dios, para que trabajaran en el templo y en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios le entregó tierra, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios le entregó tierra a 11 de las tribus, pero a la tribu de Leví, que era la número 12, no le dio. ¿Cuál era la herencia o la parte de los levitas o de la tribu de Leví? Era el 10% de todo lo que ingresaban, que todo no es todo, ahora le voy a explicar que era todo también. Era el 10% de lo que producía la tierra y lo que producían en su ganado. El 10% de las 11 tribus iban a dar a la tribu de Leví. Vamos a todo eso allá, tranquila, que vamos con eso. Entonces, el diezmo solo era del fruto de la tierra y del fruto del ganado. No era de más nada. Es decir, solo los que tenían ganados y los que tenían tierras diezmaban. Un carpintero no diezmaba. Un doctor no diezmaba. El que vendía no diezmaba. No diezmaba. ¿Dónde dice eso? Vamos allá. 27 Levíticos. Vamos a hablar con Biblia. Estamos leyendo Biblia. Esto no lo estoy inventando yo. Levíticos 27. Sí, Levíticos 27, versículos del 30 al 32. Ya lo tenemos todo. Tercer libro de la Biblia. Manavíes ya lo tiene. Leo capítulo 27, versículo 30 al 32 de Levítico. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir, solo era frutos y ganado. De hecho, el ejemplo claro está que aún antes de que se instituyera el diezmo, Caín y Abel, uno diezmó fruto de la tierra y el otro diezmó
ganado. ¿Verdad? Entonces, no aparece no existe un texto bíblico que dé referencia que un carpintero diezmó. Ellos no tenían la obligación de diezmar. Quienes estaban legalmente obligados a diezmar eran los dueños de tierra y ganado. Todos las demás profesiones diezmaban por un corazón agradecido. Pero por ley, esos dos que mencioné. Vamos a leer más. Ahora, otro argumento que utilizan los predicadores de hoy, que dicen, no, que el diezmo en ese entonces se daba en frutos y en ganado porque no existía el dinero. ¿Han escuchado eso? Y ese es un argumento completamente falso. Porque 400 años atrás Dios le habló a Abraham de dinero. Vamos a leerlo, eso está en Génesis 17. Génesis 17. Esto es para que no digan que después yo estoy inventando cosas. Esto está en la Biblia. Génesis 17, los versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Y de edad de 8 días, verso 12, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. a cualquier extranjero que no fuere tu linaje. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en casa, en tu casa, y el comprado por Dinero. Oh, espérate. Entonces aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Será que a Dios se le olvidó? Esto fue 400 años de la ley. 400 años antes de la ley. Dios le está diciendo, está mencionando el dinero en Génesis capítulo 17. Pero en Deuteronomio y Éxodo, cuando Dios le da el mandamiento, capítulo 18 que leímos hace un rato, que los diezmos iban a ser de el fruto de la tierra y del fruto del ganado, ¿será que a Dios se le olvidó decirle que también podían diezmar en dinero? ¿Será que se le olvidó? Porque aquí hay algo que no cuadra. O la Biblia está mal, o los predicadores de hoy están mal. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Entonces, ahora vamos a ver el por qué a Dios no es que se le olvidó mencionar el diezmo del dinero. El por qué Dios prefirió o eligió que el diezmo fuera en especie y no en dinero, cuando ya había dinero. Vamos a ver por qué. Ahora sí vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Quién lo lee? Malaquías 3:10. No, ese todavía. Ahora vamos para ese. Ahora vamos para ese. 3:10. Sí, 3:10 de Malaquías. Ajá. Traed Todos los diezmos, ¿a dónde? Al folí. ¿Para qué? Vamos allá. ¿Para qué? Y haya alimento en mi casa. Aguanta. ¿Haya qué? ¿Plata? ¿Dinero? Alimento ¿A dónde? en mi casa. Espérate, ¿a Dios se le olvidó entonces que se tenía que diezmar por dinero? Mira, para que haya alimento en mi casa. Ay, aguanta. Uno, yo no veo a las iglesias de hoy que tienen un alfolí. Porque yo le agarro a un pastor y le pregunto, ¿qué es un alfolí? Me va a sacar la bandejita con la que pasan por ahí. Y un alfolí no es eso. Un alfolí era un depósito enorme para guardar granos, ganado y todo el fruto de la tierra.
En una canastita que le pasan por ahí a ustedes al frente en su iglesia no cabe un ternero. ¿O sí? Cuando parten. ¿Eh? ¿Eh? Señor, la palabra. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir porque esto va a salir en la red y me van a tirar, me van a apedrear. Me van a apedrear. Bueno, entonces nos dimos cuenta que no fue que a Dios se le olvidó decir que diezmaran dinero. Y tampoco, también nos dimos cuenta que tampoco es que no se diezmaba con dinero porque no había dinero. El dinero existió 400 años antes. Antes, 400 años antes existió el dinero. Entonces, ya nos dimos cuenta que estos son argumentos que se traen los predicadores y los pastores. Entonces, ¿para quién eran los diezmos? ¿Para quién? Eso es lo que hemos escuchado, pero vamos a confirmarlo con la Biblia. Mira, Números, capítulo 18. El diezmo era exclusivamente para los levitas. Exclusivamente para los levitas. Dice Números 18, déjeme buscarlo que todavía yo ni siquiera he comenzado a buscarlo. Pero ya lo encontré. Y necesito que le presten atención a la última parte. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 26. Pero la última parte del versículo 26, ahí no vamos a hacer una parada. Y vamos a hacer énfasis ahí. Mire lo que dice Números capítulo 18, versículo 24 al 26. Leo. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de ¿qué? Aguanta. ¿Los diezmos de los hijos de quién? En su iglesia habrá un israelí. En su pastor es levita. ¿Ah? ¿Su pastor es levita? ¿Usted es israelí? Vamos a seguir leyendo mejor porque esto no pinta muy bien. Voy a empezar de nuevo. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, verso 26, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros, escuchen esta parte, vosotros, ¿a quién le está hablando? A los levitas, le está diciendo Moisés, le está diciendo Jehová a Moisés que le diga a los levitas que vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Su pastor diezma. ¿Ah? Su pastor diezma. Su predicador diezma. Porque aquí dice que tienen que dar el diezmo de los diezmos. O es decir, todo el diezmo que se recogió en la iglesia, todo ese diezmo, el dinero que se recogió en diezmo en la iglesia, tienen que sacar el 10% también. Ahora vamos a ver para qué. Y no solamente eso, sino le está diciendo que los levitas tenían que sacar también el 10%, el diezmo de los diezmos. Su pastor, ¿usted lo vio alguna vez diezmando? ¿O eso es nada más para las ovejitas? Ella no lo ha dicho, siempre ha dicho que diezma. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice la Biblia. Entonces, nos dimos cuenta también
que el diezmo era exclusivamente para los levitas. Y el diezmo era cada año. La Biblia dice cada fin de cosecha. ¿Cuántas veces al año se cosechaba? Una. Una pregunta. ¿En su iglesia se diezma cada año? ¿O cada culto? Esto no lo estoy inventando yo. Si ustedes quieren pelear con alguien, peleen con Dios, que fue el que escribió esto. ¿Eh? Vamos a leer más la palabra que inspiró Dios, bien. ¿Ok? Vamos a leer más. Entonces, se diezmaba una vez al año, ¿verdad? Y no solamente una vez al año, sino que cada séptimo año, presta atención a esto, cada séptimo año era año de reposo para la tierra, es decir, no se diezmaba. No se diezmaba. Cada 7 años en su iglesia el pastor le dice, no diezme este año. Eso está en Éxodo 23. Si usted quiere buscarlo, se lo voy a dar para que no piense que esas son cosas mías. Éxodo 23 del 10 al 11. ¿Se lo leo o usted lo lee? Éxodo 23. Del 10 al 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu oliva. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? Ok, ¿seguimos o paramos? Porque yo puedo seguir. Vamos. Entonces, otra cosa. Los diezmos eran para los levitas, ya entendimos, ¿no? Para los levitas, ¿verdad? Exclusivamente para los levitas. Ahora, hace un rato yo les dije que ni siquiera los judíos de hoy día diezman. ¿Qué hacen los judíos? Preste atención. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos, como en la Segunda Guerra Mundial, perdieron todos los documentos históricos y genealógicos de sus generaciones pasadas en la Segunda Guerra Mundial. Ellos perdieron la secuencia genealógica de los levitas. Es decir, hoy día entre el pueblo judío en Israel no saben quién es el levita y quién no. Por eso no recogen diezmos obligatorios. Sí los recogen voluntarios, de forma religiosa, porque no saben a quién entregárselo, porque ya perdieron el orden genealógico levítico. O sea, no saben quién es levita y quién no. Y lo otro es que el pueblo de Israel, lo que sí tienen como obligación, y eso es un mandamiento humano, es que pagan sus sillas en la sinagoga como diezmo. Mejor lo voy a decir en voz baja, porque si me escucha un pastor, van a comenzar a ustedes a pagar por su silla. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero tampoco. Vamos a dejarlo ahí. En la iglesia. La silla donde ustedes, cada uno pagó 5. Bueno, vamos a seguir acá mejor. Vamos a seguir acá mejor. Hoy día, escúcheme, no existe un texto del Nuevo Testamento que hable de los diezmos. Uno, que me lo den y yo comienzo a creerles. El único texto, no, yo diezmo. El único texto que utilizan del Nuevo Testamento era en el que Jesús le dice a los fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo, pero era necesario
hacer eso sin dejar de hacer aquello, lo otro. Yo le pregunto ahora, Jesús sí estaba hablando de diezmo ahí. Jesús le estaba diciendo a los fariseos: es necesario que ustedes diezmaran la menta y el eneldo, o sea, las especies, sin dejar de hacer las buenas cosas. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿bajo qué contexto vivía Jesús? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. La gracia empezó después que resucitó Jesús. Ah, estamos aquí, ¿no? Ahora, si no existe un texto que hable del diezmo en el Nuevo Testamento, cuando en su iglesia hoy día un predicador o un pastor te obliga a diezmar, te está obligando a guardar la ley. Acá, preste atención, si no existe un texto del Nuevo Testamento que hable del diezmo o que te enseñe a diezmar, y un pastor o un predicador te obliga a diezmar, él te está obligando a cumplir la ley. Aguántala ahí. Romanos 3:28 dice que, si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo, pero eso lo voy a decir, dice, y se lo parafraseo, dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? ¿Y por qué los pastores te obligan a diezmar? Porque al obligarte a diezmar te están obligando a cumplir la ley. Y espérate, no solamente eso, es que lo bonito de todo esto es que la Biblia enseña que la ley es un bloque, que tú tienes que cumplirlos todos. Porque Santiago 2:10, eso sí lo anoten, Santiago 2:10 dice, vamos a leer qué dice Santiago 2:10. Que aunque lo haya dicho Jesús, él estaba bajo la ley. Así es. ¿Verdad? Así es. Así es. Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Cuántos tienen Santiago 2:10? Santiago 2:10. Ajá. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lea por allá? Bueno, lo voy a leer. Santiago 2:10. Ajá. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Oh, ¿qué te quiere decir ese texto? El cumplirlo todo. Que Toda la ley. si tú quieres vivir bajo la ley, tienes que cumplirlas todas. La ley no es un supermercado y que yo agarro este que me conviene y este no. No, tienes que cumplirla todas. Porque si no, te haces culpable de todas. Entonces, los pastores y los predicadores que trabajan con el diezmo, yo no veo que cumplen las demás leyes. Yo no veo que circuncidan a sus hijos. Tampoco yo no veo a los pastores que quieren que usted diezme y seleccionan la parte de la ley que les conviene. Yo no los veo sacando a sus hijos rebeldes a las plazas para que lo apedren. Porque el Levítico dice que el padre que viera que su hijo fuera rebelde, sácalo a la plaza y delante del pueblo y los ancianos será apedreado. Eso no lo hacen tampoco. Ah, el diezmo sí. Oh. Vamos a seguir porque yo quiero terminar ya porque esto es un poco incómodo, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora muchos se van a preguntar, ¿y entonces cómo se sustentará la iglesia? ¿Cómo se sustenta la iglesia? Esos mismos pastores, esos mismos predicadores que le predican a sus ovejas, a su pueblo, a su iglesia. ¿Sabes cuál texto utilizan? El de Romanos 1:17. El de Romanos 1:17. Yo soy
No, 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 no. Mira, yo te lo voy a leer. Yo te lo voy a leer rapidito. 1:17. Mira lo que ellos enseñan y predican esos mismos pastores que preguntan y ponen como excusa de que ellos tienen que recoger diezmo porque si no que la iglesia no se sustenta. Ellos predican este texto 1:17. Mira lo que dice el 1:17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ellos le dicen al pueblo que el justo vivirá por fe, que vivan por fe, pero ellos no viven por fe. ¿Por qué no pones en práctica lo que predica? ¿Por qué no espera que Dios te sustente? Pero no, es que hay que recoger los diezmos. A el que Dios llama, Dios respalda. Nada de rifa. Eso no existe en la Biblia. Nada de que echa $1 acá para esto. No, 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 vamos a arreglar el abanico. No, 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 eso no existe en la Biblia. Para eso está la ofrenda. Si no pueden sustentar una iglesia tan grande, busca un local más pequeño que pueda sustentar. Y si no puedes sustentar eso, reúnete en la casa o en el parque. Pero no extorsiones a la gente. Si usted encuentra un texto bíblico que diga que Jesús se cobró por predicar, o que Jesús recogió un diezmo, que Jesús recogió una ofrenda pro templo, o que me avisa. Eso no existe. ¿Y cómo se sustenta la iglesia? Vamos a ver cómo dice la Biblia que se debe sustentar la iglesia. Vamos a ver cómo dice la Biblia que se sustenta la iglesia. Ay. El principal ejemplo que fue, ¿quién fue el fundador de la iglesia? ¿Quién fue el fundador de la iglesia? ¿Cómo Pedro? Ustedes son católicos ahora, ¿verdad? No me acordaba que ustedes son católicos. Porque Pedro... ¿Quién fue el fundador? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesús. ¿Ya? Y Jesús, ¿cómo sustentaba su ministerio? Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8. Oh. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían. ¿Con qué? De sus bienes. Pero Jesús le pidió diezmo. ¿O ellas le servían a Jesús de sus bienes? Ya nos dimos cuenta que el ministerio de Jesús en gran parte fue sustentado por las ofrendas de mujeres que le seguían. Ofrendas. Claro, porque ella como se sentían agradecidas porque habían recibido un favor. Pero espera. Y ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué hacemos con los predicadores que utilizan Malaquías 3, 8, 9 y 10? ¿Qué hacemos con ellos? Es más, vamos a analizar. Yo lo voy a buscar Malaquías 3, 9, 8, 9. Pero yo se lo voy a buscar. Mira qué dice Malaquías 3. Esto no es cuestión mía, gente. Esto dice la Biblia. 3 del versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mira el verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué hacemos con esto? El que no da, está mal. No. El que lee, es que si agarramos estos dos versículos y los sacamos de todo Malaquías, pareciera que está diciéndole a todo el mundo que le estamos robando. Pero tú sabes a quién le está hablando. Si usted se lee Malaquías solamente son 2 páginas, son 4 capítulos. Esos 4 capítulos en menos de 15 minutos usted se lo lee y se va a dar cuenta que aquí Dios le está hablando es a los sacerdotes, a los pastores. ¿Qué pasaba? Que de los diezmos que le llevaban, ellos agarraban las ovejas, las cabras, los frutos más mayugados, a los perniquebrados, y los ofrendaban. Y se quedaban con lo mejor. Estaban robándole a Dios. Y no solamente eso, sino que de lo que ellos recibían, que ya ustedes leyeron en el versículo 26 del capítulo 18 de Números, que tenían que sacar el diezmo de los diezmos, ellos no lo daban. No lo daban. Pedían diezmo, pero no diezmaban ellos. O daban lo que les sobraba. Pero no querían. Entonces, ¿qué hacemos con esos pastores que les dicen a las ovejas, maldito soy con maldición? ¿Saben qué? Cítenle Romanos 12, versículo 14. ¿Qué dice? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Bendecid y no maldigáis. ¿A quién le está diciendo eso? A los cristianos. ¿Y por qué el pastor maldice desde el púlpito? Porque nos diezma. Lo que te está es manipulando para sacarte. Mira, escúchame lo que lo digo. Existen 2 tipos de cristianos que caen en de líderes que caen en esta práctica. Los que desconocen las escrituras, los que no estudian la escritura, y los sinvergüenza. El que no conoce la escritura y escucha una clase como esta y razona y dice, wow, estaba mal, ese es un cristiano. Pero el que conoce la escritura y encima de eso sigue practicando la maldición que no diezma, eso es un sinvergüenza. Entonces, ¿Malaquías se está refiriendo al pueblo o a los sacerdotes? Ah, pero los pastores dicen, no, ahora los sacerdotes de este tiempo somos nosotros. Mentira. Apocalipsis 3:10 dice que nosotros todos somos un reino de sacerdotes. Todos los cristianos de hoy son sacerdotes. Todos. Porque la figura de sacerdote era el que mediaba entre el pueblo y Dios. Ya nosotros no necesitamos otro mediador que es Jesucristo. Nosotros no necesitamos otro mediador que es Jesucristo, hombre. 2 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No necesitamos más mediadores. Entonces, todos los cristianos somos sacerdotes. Todos tenemos acceso a Dios ya. Entonces, ¿de dónde sacan? No, que ahora nosotros somos los verdaderos sacerdotes. Eso no es bíblico. O son ignorantes de la Biblia o son sinvergüenza. No hay otra opción. Entonces, Malaquías solamente son, yo les recomiendo que se lean Malaquías, son 4 capítulos, son 2 páginas solamente. Y se van a dar cuenta con quién estaba hablando o de quién están hablando ahí, que es con los sacerdotes y con los líderes de Israel de ese tiempo. Entonces, también en Proverbios 4, ¿sí? Proverbios 3:9, esa es una de las formas de cómo se sustenta la iglesia.
en Proverbios 3:9. También otra forma de cómo se sustenta la iglesia está en San Juan capítulo 3, ¿Proverbio qué? 3:9. También otra forma de cómo se sustenta la iglesia está en San Juan capítulo 3, el versículo tradicional que todo el mundo se sabe. ¿Cuál es la otra? 3:9 de Proverbio. Ya la leí. ¿Cómo dice? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto, ¿Y qué más? y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Él dice, honra a Jehová. No te está obligando, honralo. Él está hablando, Salomón, el sabio, está apelando a un corazón agradecido, diciendo, honra a Jehová con tus bienes. Pero también la forma más evidente y más clara que tenemos en la Biblia de cómo sustentar a la iglesia está en el ejemplo de los ejemplos de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, amó primero y después dio. Es decir, en la iglesia hoy día hay mucha gente que toma como pretexto que el diezmo no es de este tiempo para no diezmar, porque son miserables también. Para no dar, ¿por qué? Porque el diezmo no es pecado. Pecado es que te obliguen a diezmar. El diezmo no es pecado, el diezmo es una bendición. El diezmo, Abraham lo dio por fe y por amor. Cuando tú das el diezmo con fe y por amor o por agradecimiento, es una bendición dar el diezmo. Porque el diezmo en sí no es pecado. El pecado es que te obligan a diezmar. El pecado está en el que te obliga a diezmar. Eso sí es pecado. Que te maldigan por no diezmar, eso es pecado. Eso es pecado. Maldito soy por maldición. Eso es pecado. Maldecir a la oveja o al pueblo por no diezmar, eso es pecado. No diezmar no es pecado. Porque ese es un gesto de amor. Porque el que ama, da. El que ama a Dios, el que ama la obra, da. Si tú no amas, no das. Pero hay mucha gente que se ha levantado hoy también en contra del diezmo. Usted se mete en las redes sociales, todos contra el diezmo. Páginas así. Que eso tampoco es bíblico. Eso es satánico. ¿Cómo que todos contra el diezmo? Es que el diezmo no es pecado. Y el diezmo sí es bíblico. Lo que no es bíblico es obligar a la gente a que diezme. Tiene que hacerlo por amor, por agradecimiento, por favor. Sí. Abraham diezmó sin que nadie lo mandara del botín que Dios le entregó. Y si nosotros no podemos ir también a Pablo, y Pablo dice muchas formas, da con corazón agradecido. O sea, hay muchos textos que te hablan de ofrenda. En el Nuevo Testamento ni uno te habla de diezmo. Pero este tema no lo vas a encontrar. Este tema no lo vas a encontrar en las iglesias hoy día porque no les conviene. ¿Por qué? Porque lo que conviene en la iglesia es que tú estás en el culto, estás sentado y te dicen diezma acá ahora. Vamos a recoger el diezmo y la ofrenda. Al ratito de los 3 minutos vamos a recoger la ofrenda por templo. Ahora a los 3 minutos después vamos a recoger el pacto. A los 3 minutos una ofrenda, echa el dólar acá. O sea, te sacan hasta el último centavo. En la entrada están las empanadas. Te sacan hasta el último centavo. Y cuando se acaba el culto, usted va rebuscando dentro de la cartera, entre la bolsa, para ver si le quedó para el pasaje. ¿Y sabe qué? Le pasa al pastor con su carro último modelo, Pepe, y le pita. Sin vergüenza. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Recuerde, el diezmo no es pecado. El diezmo es una forma de adorar a Dios. Es una forma de alabar a Dios. Es una forma de autobendecirnos. Porque si es cierto que cuando uno diezma, Dios le abre puertas y Dios nos bendice a los que diezman. Eso no se lo quita a nadie. Pero que te manipulen o que te obliguen o que te digan maldito eres si no diezmas, eso sí es pecado.
una entrevista, una hoja de usted diezma, que todo el mundo sabe cuándo, el nombre, la cosa. Ahora vamos a entrar, si gustan, vamos a entrar a una sección, un segmento pequeñito de preguntas. Si ustedes tienen una pregunta, se la respondo con la Biblia. Yo no tengo respuesta para nada a lo que ustedes tengan, pregunta que tengan. Yo creo, yo nunca he diezmado así que exactamente lo que cobro con exactamente lo que así pues para y la verdad nunca me he sentido culpable como tal, nunca me he sentido culpable como tal, pero sí tengo testimonio de que lo que he dado lo he dado con amor y yo sé que yo he tenido ventanas abiertas y yo creo que es más bien por la forma en que yo lo doy, pues, porque nunca me ha gustado eso, ni nombre, ni apuntas una lista, ni nada. Es más, yo doy cosas, yo no pongo ni de quién es, no me da la que no quiero. Una cosa, porque a mí me nace. Pero eso es bíblico. Jesús dijo, lo que hagas con tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Y por eso no es bíblico que te den un sobre y que pon tu nombre y cuánto diste. ¿Por qué? Porque eso es una forma de manipular todo. Tener la información de quién eres tú y quién da. De hecho, cuando ya llevas un par de diezmos así, ya ellos van a buscar la cara de la persona que diezmó. Este sobre está grueso, siéntamelo acá adelante. El que no diezma, que ese ni entre. Entonces esas no son cosas bíblicas. Jesús dijo, lo que hagas con tu mano, la otra no la debes saber. Entonces, estas prácticas son completamente extra bíblicas. Porque yo me siento agradecida. Así. Yo me siento agradecida. Pero no que todos sepan ni vean qué tú estás dando, cuánto estás dando. Y yo no sé si ustedes han notado también que hay iglesias, voy a decir predicadores, que aquí hay 20 personas que van a dar $100. Apúntalo. 20 personas. Dios me está diciendo que hay 20 personas. La iglesia tiene 100 y pico, 200 personas, 300, 1000 personas. O sea, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No es bíblico y es vergonzoso. Eso es sinvergüenzura. Y mira, yo puedo seguir dándoles textos bíblicos. Por ejemplo, le puedo decir, váyanse a San Juan, a segunda de Juan, del versículo 9 al 11, y ustedes van a encontrar que ese tipo de doctrina nosotros no lo tenemos que decir bienvenido. Nosotros, porque dice ahí que el que le dice bienvenido se hace partícipe de sus malas obras. A mí me preocupa porque mira cómo dice la Biblia que la iglesia se tiene que sostener con la persona que está agradecida, que más tiene que se sustente con eso. Entonces yo me preocupo porque ahora la persona quiere que yo sea parte de las cosas que van a hacer actividades porque la iglesia está quedando sin plata. La escuela está sosteniendo la iglesia. La escuela, no tiene que ver, la escuela está Tata. sosteniendo Bueno, la iglesia. quiere que te diga bíblicamente. ¿De quién es la escuela? ¿Sabes cómo es eso? La iglesia de la escuela de la iglesia, no entiendo. Yo no Bueno, he entendido eso. ahí te va. Nunca he entendido eso, pero ahora mismo lo que dicen es que la iglesia y asumiendo un poco de cosas y que hay que hacer actividades para poder Si usted se lee el libro de los Hechos, si usted se lee el libro de los Hechos, dice la Biblia que los discípulos y la gente, escucha, cuando habla la Biblia de los Hechos, ya no está hablando de los discípulos como Pedro, Juan, Santiago, no, está hablando de los discípulos que seguían a Pedro, a Juan, porque ellos ya tenían discípulos. Dice que los discípulos traían a los pies de los apóstoles sus bienes. Y a ninguno le hacía falta nada. ¿Sabe por qué? Porque, bien lo dijiste, primero los hicieron discípulos. La iglesia hoy día no discipula a la gente. Lo que hacen es manipular a la gente, no disipulan a los cristianos, a las ovejas. Cuando usted disipula a las ovejas aprenden a amar la palabra.
Las ovejas empiezan no solamente a amar la palabra, sino a amar la obra de Dios. Y cuando aman la obra de Dios, ellos traen sus bienes a los pies de los hombres de Dios. El problema es que quieren no discipular, pero quieren que las ovejas traigan. Entonces, que hay hermanos que pueden montarse, arreglar el techo, acomodar, o sea, nada, ofrecer nada, su- nada. Y lo otro, la iglesia que está liderizada por una mujer no tiene pastor. Esa no tiene pastor. ¿Y sabe qué? La iglesia que está liderizada, no solamente la iglesia que está liderizada por una mujer no tiene pastor, no solamente eso, sino es que la iglesia que no tiene pastor no tiene respaldo de Dios. Porque Dios, bueno, si usted se lee, si usted se lee el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las 7 iglesias. En las 7 iglesias, solamente a una Jesús no le reprochó, que fue a la iglesia de Filadelfia. A todas las demás, te voy a mencionar 3 doctrinas que practicaban 3 diferentes iglesias. Una, la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era aquella doctrina que se enfocaba solamente en la parte de los hombres, en el yo, en el tú eres bueno, en el que tú puedes pecar y no pasaba nada, en que todo está bien, en el que todo va a estar bien, pero no hablaban del pecado. Esa era la doctrina de Balaam. En otra iglesia practicaban la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas era la doctrina en la que tú podías hacer con el cuerpo lo que fuera. Podías fornicar, podías pecar, podías hacer lo que quieras. Bueno, está ahorita. Pero también estaba la doctrina, en otra iglesia, la doctrina de la Jezabel, que era una doctrina sodomita, una doctrina en la que era todo contra todo. Y usted ve hoy día en las iglesias que si el diácono con la hermana del coro, que en la que tiene marido, tiene mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decirle con esto? Que hoy día las iglesias están tan permisivas por falta de sana doctrina, que el pueblo que está dentro de la iglesia hay más cabras que ovejas. Entonces las cabras no diezman, las cabras no ofrendan, porque esas son las que dicen que el diezmo no es de Dios. Las poquitas que ofrendan, que son las ovejas, no alcanza. Pero el culpable es el líder, porque el líder no tiene discernimiento para saber lo que están discipulando, y ni siquiera discipulan. Yo lo que le diría, que fue lo que yo hice, ¿estás en una iglesia así? Huye por tu vida, porque ellos están solamente por tu dinero y no por tu salvación. Chao.